Vamos a desarrollar uno de los temas que es fundamental para todo emprendedor. La oportunidad de obtener mayor utilidad tiene mucho que ver con el impacto de los impuestos en la estructura de su negocio. Y ahí es donde vamos a desarrollar este tema vinculado a cuáles son los gastos que tú puedes deducir lo máximo posible para obtener una utilidad y el impuesto a la renta sea el más razonable. Por lo tanto, todas las empresas, todos los emprendedores tienen que dar una mirada muy especial a los costos y gastos vinculados con el giro del negocio. Esto, ¿cómo lo llama nuestra legislación nacional? Lo llama la deducción de los gastos bajo el principio de causalidad. Este principio que permite establecer cuáles son los costos y gastos que son deducibles en el impuesto a la renta es de dominio y de experticia de todos los emprendedores. Y aquí van a haber dos reglas fundamentales: la regla de definir las reglas generales y las reglas particulares. ¿Para qué? Para poder estructurar los gastos que te permitan ser ganadores en el impuesto a la renta. Fíjate, en el marco de las reglas generales nos interesa sobre todo definir lo que señala el principio de causalidad. El impuesto a la renta en el artículo 37 señala de manera fundamental de que la naturaleza, para que los gastos sean deducibles, deben cumplir con dos condiciones fundamentales. Primero, que se encuentren vinculados directamente con el giro del negocio. Si tu giro de negocio es ferretería, es por ejemplo farmacia, es un hotel, es una industria, es una zapatería, el giro del negocio es el que va a determinar cuáles son los costos y gastos deducibles para el impuesto a la renta. Y la segunda razón es que estos gastos no se encuentren prohibidos por mandato de la ley. Fíjese, a lo largo del proceso de fiscalización del impuesto a la renta ya se ha definido 7 reglas generales para que tú puedas utilizar los gastos totalmente a tu favor. En primer lugar está el principio de causalidad, que ya hemos revisado en el sentido que solamente van a ser deducibles aquellos costos y gastos que se encuentren directamente vinculados con el giro del negocio que tú estás administrando. El otro tema, la fehaciencia, que tiene que ver fundamentalmente con la forma como tú vas a demostrar frente a una revisión que el evento realmente ocurrió. En muchos casos de fiscalización tributaria, el auditor se encuentra que estas operaciones han sido simuladas o son de favor. Por esa razón que la fehaciencia es un aspecto fundamental para que tú seas ganador con los gastos. Tienes que tener los elementos que permitan acreditar que realmente la operación se llevó a cabo. El tercer paso fundamental es utilizar los medios de pago. Recuerda que se encuentra vigente la norma de bancarización. ¿Qué quiere decir esta norma? Que todas las operaciones del negocio deben pasar por el Sistema Financiero Bancario Nacional. Para esto se han dispuesto los denominados medios de pago, $1.000 o 3.500 soles. Si las operaciones comerciales están en este rango, tú tienes la obligación de usar un medio de pago. En cuarto orden, el comprobante y la verificación del valor de mercado. Es decir, las operaciones del negocio tienen que estar en el marco del precio de mercado. En muchos casos, cuando el auditor revisa un contrato, por ejemplo, de prestación de servicios vinculado a un servicio de marketing, lo que va a hacer el auditor, si tiene desconfianza, si tiene elementos que le presenta dudas, pues entonces lo que va a hacer es verificar si estos gastos son o corresponden al mercado, a ese giro de negocio. Un quinto aspecto fundamental es poder identificar si ese desembolso que ha hecho la empresa es gasto o es costo. Recuerda que si el desembolso permite alterar la vida útil del activo, mejorar la capacidad instalada, entonces ese desembolso debe formar parte de la estructura del costo del activo. En cambio, si el desembolso es exclusivamente para la operación corriente, es solamente para este ejercicio, entonces ese desembolso es gasto del periodo. Luego, ¿qué tenemos? Que debemos identificar si la operación corresponde a este periodo. En muchos casos, no solamente por el lado de la venta, sino por el lado del costo-gasto, estas operaciones pueden estar comprendidas más allá de un ejercicio gravable. Entonces, lo que tengo que hacer, vamos a ponernos en el caso de que el gasto sea la construcción de un activo en 3 años, indudablemente lo que tienes que hacer es identificar año a año qué costo y qué gasto corresponde al periodo 1,
al periodo 2, al periodo 3. ¿Cómo se llama esto? Sistema de lo delgado. Y finalmente, los comprobantes de pago que te permitan deducir el gasto tienen que estar en el marco de lo que establece la ley del impuesto a la renta. Entonces, esas son las reglas generales que están vinculados directamente con el principio de causalidad. Tú tienes que identificar qué gastos se encuentran directamente relacionados con el principio de causalidad para que, pasado a esta prueba fundamental, el gasto sea deducible en el impuesto a la renta y tú puedas pagar un menor impuesto a la renta. Pero adicionalmente a la evaluación del principio de causalidad, esto ha desarrollado conceptos como, por ejemplo, generalidad, proporcionalidad y además también en la razonabilidad. Es decir, los costos y gastos en la cual incurre la empresa necesariamente tienen que pasar por esta prueba de juego. Y esto tiene que ver, por ejemplo, respecto de la obligatoriedad del gasto, que implica cuando en las relaciones comerciales la empresa requiere para prestar un servicio el apoyo de un tercero y como consecuencia de contratar a un tercero yo necesito incurrir en costos y gastos. Lo que va a hacer la ley es decirte que esos gastos que tú asumes de un tercero para que sean deducibles tienen que estar expresamente señalados en el contrato, en el pacto contractual. Pero además también toda operación de negocio tiene necesariamente que tener su correspondiente comprobante de pago y además de ello los medios probatorios que respalden la operación. Estos medios probatorios se refieren básicamente a los documentos de control interno de esa operación. Si por ejemplo tú has registrado un gasto de viaje, lo que tienes que demostrar en una fiscalización que fue un viaje de negocio. Por lo tanto necesitas, por ejemplo, la invitación a la feria internacional, los souvenirs, la certificación del evento y todo aquello que contribuya a acreditar, a demostrar que la operación se llevó a cabo. Y entonces esto requiere, adicionalmente a la exhibición del tradicional comprobante de pago, adicionalmente a ello, medios como por ejemplo la invitación a la feria internacional, el video, el correo institucional, el informe técnico y cualquier documento que respalde que la operación efectivamente se llevó a cabo. Fíjese, al auditor fiscal, cuando revisa, y ahí debe hacerse la protección, los costos y gastos de los negocios, en todos los casos va a poner en tela de juicio esta operación. Es decir, va a exigir que el emprendedor demuestre que la operación se llevó a cabo. Y esto va a implicar que yo tenga elementos adicionales a simplemente tener el comprobante, la bancarización, el registro y la declaración de la operación. Yo tengo que tener, adicionalmente a todo lo indicado, medios de pruebas como por ejemplo la certificación del evento, el transporte de los bienes, el informe técnico, la bancarización de la operación, es decir, una serie de elementos colaterales pero vinculados a la operación principal para que se acredite la fehaciencia del gasto. Por lo tanto, luego que he evaluado los costos y gastos en el marco del principio de causalidad, entro a analizar las reglas específicas. Observe entonces que en el impuesto a la renta, los gastos es un tema fundamental, en la cual el escudo fiscal que debe hacer todo emprendedor es en la estructura de costos y gastos. Y por lo tanto, en estas hemos verificado que yo debo cumplir con dos pruebas. La primera prueba, la regla general, principio de causalidad. La segunda prueba son las reglas específicas. Quiere decir que hay costos y gastos que tienen reglas muy particulares, muy individuales. Por lo tanto, tengo que identificar qué gasto está sujeto a requisitos especiales, qué gastos están condicionados a eventos posteriores y qué gastos están prohibidos expresamente por la ley. Observemos, por ejemplo, en este listado. Usted identifica aquí qué gastos están sujetos a deducciones tributarias. Observa, por ejemplo, los gastos de representación, los gastos de viaje, la remuneración al directorio. Usted observa que estos gastos son cotidianos en la mayoría de negocios, pero ¿de qué nos damos cuenta? Que todos tienen un límite, todos tienen un parámetro. Quiere decir que no solamente estos en primer lugar deben cumplir con el denominado principio de causalidad, sino que además luego tengo que hacer la prueba de verificar si está dentro del rango o límite que establece la ley tributaria. Y luego tenemos entonces que estas deducciones sujetas al límite, yo tengo que verificar el límite para cada gasto. Si se trata de gasto de representación,
desde el punto de vista tributario, solo me aceptan el 0,5% hasta 40 UITs. Ahí tengo un parámetro. Yo tengo que verificar esa estructura y este límite. Luego tenemos las denominadas deducciones condicionadas. Estas deducciones condicionadas también, del mismo modo, están sujetos para que sean ganador para el emprendedor. Previamente yo tengo que verificar la condición. Por ejemplo, usted observa en este listado las mermas y desmedios. ¿Qué sucede? Que en el caso que yo tenga que dar de baja una existencia, una mercadería que ya no tenga valor comercial, por ejemplo, yo tengo mercaderías que están sujetos a una vigencia en el tiempo, los productos naturales perecibles, por ejemplo, va a dar lugar a que yo tenga que destruirlo. Pero para ello, la norma tributaria, ¿qué cosa me exige? ¿Qué cosa me condiciona? Primero, que yo le comunique a la SUNAT que voy a llevar a cabo esta destrucción. En primer orden, debo comunicar la destrucción. Luego, y tengo un plazo de 6 días hábiles antes de llevar a cabo este evento. En segundo lugar, debo contratar al notario que va a observar la operación. Y en tercer orden, el notario debe participar en este proceso elaborando un acta. Entonces, si yo cumplo estas condiciones, la comunicación, el acta y los documentos que acreditan la destrucción de estos bienes, en ese caso, esa pérdida va a ser deducible en el impuesto a la renta. Observa usted que, si bien es cierto, estas mercaderías corresponden al giro del negocio, están condicionadas a que yo lo deduzca siempre y cuando cumpla estas condiciones. En el listado usted verifica una serie de gastos que están sujetos a condiciones especiales. Por ejemplo, la pérdida extraordinaria, que requiere no solamente la denuncia policial, sino que además el inicio de la acción judicial y la sentencia correspondiente para que ese gasto juegue a favor del emprendedor. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, comentes este video y dale me gusta. ¿Por qué razón? Porque tú vas a encontrar en nuestro canal una serie de temas vinculados al impuesto a la renta de los negocios. Y finalmente, quiero conversar contigo sobre las deducciones prohibidas. Expresamente, estos gastos que tú estás observando por mandato de la ley nunca, pero nunca son deducibles. En primer orden, tú observas ¿qué cosa? Los gastos personales, los gastos particulares, los gastos que no cumplen con la condición que establece la ley, en todos los casos serán materia de reparo tributario, es decir, no van a ser deducibles. Observa, este listado de gastos en ningún caso van a ser deducibles para efecto del impuesto a la renta. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es una estrategia para evitar tenerlos en tu contabilidad. El impuesto a la renta que asumes de terceros, fíjese, es posible que comercialmente asumas esta obligación, pero tributariamente no procede. Nuevamente te invito a que te suscribas a mi canal, comentes este video y dale me gusta. Y finalmente, te espero para compartir contigo información privilegiada. Soy Enrique Saavedra, tu estratega tributario.